Y hermanos, esta mañana el Señor ha puesto una palabra que sé que va a servir para transformar vidas, cambiar nuestros corazones. Así que prepare su corazón, ya muchas preguntas que quizás tú tenías, Dios va a responder esta mañana y la intención es que salgamos de aquí transformados. Así que vamos a orar para que nuestro corazón se abra y que recibamos la palabra de parte de Dios. Padre, gracias te damos por tenernos aquí en tu casa para ser transformados por el poder que hay en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y revélanos las cosas del reino, revélanos lo que nuestros ojos no pueden ver. Y que podamos ser transformados, así nuestras vidas te glorifiquen, Señor. Y ayúdanos a ver la vida con tus ojos, Señor, como tú las ves, Señor. Tome control de todo esta mañana y que todo sea para gloria y honra de su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 13. Amén. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Y esta pregunta la vamos a responder aquí. El Señor nos va a revelar aquí la mayor necesidad que tienen todas las personas. Y de alguna forma, todo lo que vamos a compartir aquí nos va a revelar la realidad de la vida en la que vivimos. Ya la mayor necesidad de los hombres y cómo es la vida, cómo es que las cosas que se dan en la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Encontraron Lucas 13? Amén. Amén. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Versículo 2, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? El 3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Aquí dice, habían algunos, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban. ¿Quiénes eran estos algunos? La Biblia no revela quiénes eran estas personas. Volvamos al 1, por favor, ahí. La Biblia no revela quiénes eran estos algunos. Pero yo creo que dentro de esos algunos estamos muchos algunos aquí también. ¿Ya? Hay muchos algunos porque esta es una tendencia de la naturaleza humana. ¿Ya? Ellos simplemente hicieron un comentario a Jesús. Pero Jesús, que conocía todas las cosas que había en el corazón del hombre, sabía la intención por lo cual estos hombres estaban haciendo esta pregunta. ¿Ya? Y estos algunos simplemente, ni siquiera es una pregunta, le hacen un comentario tipo noticiero. ¿Ya? Le traen a Jesús una mala noticia de algo, una desgracia que sucedió. Pero detrás de esas noticias había una intención que la vamos a ver más allácito, pero ellos vienen a contarles lo que había sucedido en Galilea con Pilato, una desgracia que le había sucedido a un grupo de galileos, ¿no? Y dice, en este mismo tiempo está algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué había sucedido? Este Pilato era un gobernante romano muy déspota, perverso, malvado. Y ahí también vemos cómo la idolatría produce maldad, ¿ya? Porque los sacrificios de ellos significa que Pilato estaba haciendo un sacrificio. Probablemente
fue al principio del reinado de Pilato, cuando él fue enviado a Israel para asumir, porque en ese tiempo los romanos gobernaban Israel. Y entonces eran puestos como gobernadores romanos que tenían control sobre los judíos, que los controlaban, les pedían impuestos y los impuestos iban para Roma. Entonces Roma dominaba a Israel. Y este Pilato fue puesto como gobernador, quizás de esta región de Galilea y otras regiones, y ellos estaban acostumbrados a adorar ídolos. Ellos eran paganos, ídolos paganos. ¿Y cómo adoraban sus ídolos? Pues ofrecían sacrificios, ¿no? Sacrificaban, qué sé yo, animales, como hacen aquí los del interior, ¿se acuerdan cuando Evo estaba posesionado y mataron perros, ofreciendo sacrificios desde el principio? Y todos estos tipos de idolatría, hermanos, que van relacionados como con brujería, le dan poder a las personas para hacer maldad. En realidad, mayormente hacen estos sacrificios para que les vaya bien en sus maldades. De hecho, es muy común dentro de los drogadictos, ellos tienen San Jorge, tienen algunos ídolos a los que le oran para que les vaya bien en el robo, les vaya bien en los asaltos, y todo eso, esos tipos de sacrificio en realidad es poder para hacer maldad. Entonces este Pilato estaba haciendo este sacrificio de algún animal, porque dice la sangre de ellos, y de repente pasaban por ahí unos judíos galileos. Jesús nació en Galilea, se crió en Nazaret, por eso le llamaban el Nazareno, porque se crió en Nazaret, pero nació en Galilea. Y pasaban por ahí algunos galileos, judíos, ¿no? Judíos. Muy probable que quienes estaban haciendo ese sacrificio con Pilato eran otros romanos, porque los judíos no aprobaban este tipo de sacrificios y cosas que se hacían. Quizás hasta eran contrarios. Entonces, Pilato, y ahí vemos cómo la idolatría produce maldad. Traigan esos galileos que están allá mirando, curiosos, y matémoslo para que tenga más poder nuestro sacrificio. O sea, esos galileos no hicieron nada. Quizás lo único que hicieron fue ser curiosos, estar metidos ahí, ¿no? Y los mandan a traer y los matan y mezclan la sangre de ellos con sus otras sangre. Yo creo que ese fue un pedido de Satanás o quizás de los mismos brujos con los que estaban haciendo ese tipo de sacrificio, de que hicieran esto, porque es muy probable que este Pilato hacía este sacrificio para que el diablo o su Dios le dé poder para gobernar a los judíos. ¿Me entiende? Y entonces Satanás le puso en el corazón que haga esto, porque haciendo esto le daría más poder. Pero también, ¿cuál era el plan de este y del diablo mismo? Generar temor dentro de los israelitas. Porque si este perverso puede como nada simplemente agarrar y matar aquí a alguien, a ver quién se le va a oponer, a ver quién le va a decir ¿por qué haces esto? ¿Me entiende? Y esa es una forma en que muchos gobernantes, especialmente dictadores, cuando entran en el gobierno, guiados por el mismo diablo, lo primero que hacen es hacer estos tipos de brujería y también hacen algún tipo de asesinato para generar miedo contra la oposición. O sea, mandan a matar, a poner presos, en muchos casos matar, guiados por el mismo diablo, para de una forma decir, yo voy a gobernar bajo fuerza, bajo poder. Hay quien se oponga a mí. Más o menos era lo que Pilato estaba tratando de hacer. Entonces por eso es que él hace esto y lo hace público. No lo hizo escondido en un rincón, vamos a hacer esto y no. ¿Y cómo sabemos que fue público? Porque la noticia le llegó a Jesús. Y de hecho era lo que Pilato quería, que todos se enteraran lo que él hizo.
¿Para qué? Para generar miedo. Para generar miedo. ¿No? ¿No hacen esto muchos gobernantes acaso? Hacen, ¿no ven? Ahí cuando, hasta ahora, ¿qué pasó en las Américas? Mandan matar. ¿Para qué? Gobernar bajo miedo. Y detrás de esto, ¿qué hay? Brujería, hechicería. O sea, y cuánta maldad, ¿no? Y cuántos asesinatos. Y cuánta sangre se derrama por ambición de poder. Y a ellos les interesa que se enteren de eso, que todos sepan, ¿no? Y estos judíos, quizás los que hablaron con Jesús eran galileos, no lo sabemos, pero fueron a darle la noticia a Jesús. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Qué querían? Quizás por un lado pensando, Jesús, tú eres Galileo, de repente tú puedes hacer algo contra este malvado de Pilato, porque si tú eres el Mesías y tienes poder, puedes hacer algo contra él, ¿no? Pero Jesús, conociendo la naturaleza humana, conociendo nuestra naturaleza humana y la verdadera necesidad del hombre, entonces Jesús va y quizás hasta ellos esperaban que Jesús dijera, ¡wow! ¡Qué Pilato malvado! Una respuesta parecida a esa, ¿no? Seguro que en el juicio Pilato va a irse a lo más hondo del infierno. Algo así esperaba, porque ¿para qué le cuentan eso a Jesús? ¿No? Pero hay una sutileza detrás de todo esto. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. Le salió por la tangente, como decimos, ¿no? Nada que ver con lo que ellos esperaban que Jesús les respondiera. Porque después que le cuentan la historia, mira la respuesta de Jesús. Siga, versículo siguiente. El 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, a los que había matado Pilato, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Había podemos decir, una enseñanza judía, que cuando había una tragedia o algo así, quería decir que estas personas eran pecadoras y que Dios los estaba juzgando, que le había pasado semejante cosa. Pongámonos en el papel de los galileos que murieron ahí, simplemente por estar ahí. Y entonces, de hecho, era el pensamiento que estos que habían preguntado tenían también, de que estos algún pecado también habían cometido para que les pase esa tragedia, ¿no? Y que por eso, y de hecho, también a veces pensamos así, que cuando a alguien le pasa algo, es que ese hizo brujería, es que ese hizo esto, es que el otro hizo esto. O sea, siempre tratamos de atar cabos y pensar en algún pecado por la cual la persona se merece lo que le pasó. Es también parte de nuestras lógicas humanas, podemos decir. Pero Dios ve las cosas diferentes, ¿ya? De hecho, por lo que Jesús dice aquí, parece que estos galileos realmente estaban en pecado, realmente habían muerto. Cuando somos cristianos, por eso te digo, aquí vamos a responder varias preguntas de la vida, ¿ya? De las cosas que suceden en la vida. Cuando somos cristianos y oramos y tenemos una vida en comunión con Dios, hay una cierta protección divina sobre nosotros, ¿ya? Dios nos guarda. Pero aún así, si alguna vez es voluntad de Dios que un cristiano muera, Dios se lo lleva. Por más que haya orado, por más que esté en santidad. ¿Pueden los cristianos pasar tragedias? Puede. Dios se llevó a Mami Betty con el COVID. Dios se llevó al pastor Héctor, hombres de Dios consagrados, entregados. ¿Y qué pecado cometió Mami Betty? ¿Y qué pecado cometió el pastor Héctor para que se lo lleve? Y empezamos a buscar y escarbar, ¿no? No. Ahora, peor esto que quizás los que murieron. De hecho, sí, en verdad estos eran pecadores. Pero aquí Jesús lo que va a dar a entender que lo importante no es si la persona realmente es pecadora
o no en este sentido, sino que lo importante es cómo muere. A ver, le voy a explicar. Pensad que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Sigamos. Y aquí viene la respuesta a esta pregunta. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, aparentemente estos judíos, estos galileos que murieron, no estaban bien delante de Dios, porque al decirle pereceréis igualmente, quiere decir que ellos perecieron en pecado. No estaban bien. Y es por eso que también Satanás pudo con más libertad agarrarlos y llevarlos a la muerte. Pero el mayor énfasis de Jesús aquí, y es lo que él está tratando de decirle, que lo importante no es lo que le pasó, lo que hizo Pilato, no es lo que le pasó a estos galileos, porque ya se murieron, ya nada podemos hacer por ellos, sino si tú estás en pecado o no. Dice, todos pereceréis igualmente. Les voy a explicar cuál es la tendencia humana. ¿Cuál es la tendencia humana? Juzgar los pecados de la gente, para así pensar que yo no soy tan pecador, que yo soy bueno. A esto les explico para que lo entiendan mejor, porque esto es lo común. Por decir, cuando hubo en el Cristo han habido estas concentraciones, ¿no? De reclamos contra el gobierno, desde lo que pasó con Evo y todos los paros que han habido. Y bien, entonces vienen los disertantes allá a hablar. Y cada uno empieza a decir, ¿no? Bueno, volviendo un poco para atrás el tema de Evo, que Evo es un corrupto, que Evo es un ladrón, que es un pedófilo, que es un narcotraficante, y ahí todo, y empiezan a reclamar y a gritar, sí, es un ladrón, es un corrupto, y no sé qué. No, lo mismo que esto. O sea, mira, Pilato, ¿qué es Pilato? Pilato es un corrupto, Pilato es un asesino, Pilato es un malvado. ¿Entiendes? Los noticieros, los chismes, digamos algo así, de las personas que tras que alguien hace algo malo y hace algo terrible, no faltan los que corren y a hacerlo grande y a contar. ¿Entiendes? Esa es la tendencia humana. Pero ahora te pregunto, el presidente es un mentiroso porque dijo tal cosa y no lo cumplió y no sé qué. Pero todos los que están ahí gritando, ¿no son también mentirosos? ¿No le engañan a su mujer? ¿No masturban? ¿No son adúlteros? Que el presidente es un corrupto. ¿Y cuántos ahí son corruptos en su trabajo? ¿Son corruptos con la policía? O sea, qué fácil es cuando el pecado de alguien es grande, señalarlo y juzgar y decir ese tipo es un corrupto, es un asesino, es un ladrón. Pero de alguna forma también inconscientemente vamos diciendo, yo soy bueno porque yo no mato como ese hombre. Yo no hago semejante cosa. Y ahí es donde la mayoría de las personas, cuando uno les predica el evangelio, ¿qué es lo primero que te dicen? Yo no mato, yo no robo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque empiezan a compararse. Y de hecho en los noticieros mayormente pasa eso y se ponen a ver las noticias y wow, ¿cómo hace esto? Y qué terrible, qué asesino. Uy, que en Bolivia está lleno de violadores, de asesinos de mujeres, ¿cómo le llaman? De femicidio. Y empezamos a reclamar por las maldades que hacen otros. Pero ¿quién mira sus propios pecados? ¿Quién mira sus propios pecados? Y es que hay un gran problema en el ser humano. Que lastimosamente nuestros ojos miran de aquí para afuera. Ojalá hubiéramos tenido unas antenitas, hermano, que miraran así. Y sé que cambiaría mucho nuestra forma de ver y pensar las cosas. Porque fácil podemos juzgar los pecados de la gente y compararnos con grandes pecadores y creernos buenos porque nosotros nos hacemos
las cosas malvadas que otros hacen, entonces nosotros somos buenos y ellos son los malos. De hecho, con mi megáfono me iba después de esas grandes conferencias en el Cristo, me ponía en el fondo donde terminaba la conferencia y yo con mi megáfono. El presidente es un mentiroso, pero usted también. Porque usted le engaña a su novia, porque usted le engaña a su mujer y es un adúltero. Usted no es mejor que nadie. Y todo el mundo, claro, porque allá vamos a juzgar y a criticar, pero nadie se mira sus propios pecados. Y así me pasé rotonda por rotonda, hermano, en estos paros que han habido, predicando el mismo mensaje. ¿Cuántos creen que el presidente es un mentiroso, que dijo tal cosa, tal, y todo? Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Sabes? Cuando nos muramos, no va a haber nadie con quien compararnos. Vamos a estar solitos. Solo vinimos, solo nos fuimos. Y en el día del juicio, tú darás cuenta de lo que tú hiciste y no va a importar nada lo que hicieron los demás. El comparar nuestras maldades con las maldades de otros no te va a servir para nada. No te va a justificar, porque normalmente es que yo no soy tan malo como ese. Es que ese hace esto, ese hace otro, pero ¿y yo? Y cada uno de nosotros. Qué fácil es ver los pecados en los demás, pero qué difícil es ver los pecados en nosotros. Qué fácil es ir a contar las maldades que otros hacen, pero qué difícil es reconocer nuestros propios pecados. Qué difícil. Por eso, hermano, la palabra de Dios, la palabra es un espejo. Es comparada con un espejo. Porque como yo no tengo ojos para acá, cuando miro la palabra, ella debe mostrarme mi verdadera condición a la luz de la palabra. ¿Entiendes? Por eso que a la gente no le gusta la Biblia, porque la Biblia me muestra lo que soy y me lo dice con verdad y sinceridad. Entonces, es como un espejo. ¿Sabes? Tú puedes decir, estoy lindo, dices, ¿no? Pero cuando te miras en el espejo, resulta que la corbata estaba por acá, que mi cinturón caído, que la bragueta abierta, que el peinado por allá. Y entonces te mira, wow. ¿Y sabe qué, hermano? Muchos estamos así muchas veces. Ya yo soy cristiano, tengo 10 años, 20 años de cristiano. Y empezamos a justificarnos y a juzgar a otros y a compararnos. Pero cuando venimos delante de la presencia de Dios y nos pone el espejo, que nos examina a cada uno mi verdadera condición a la luz de la palabra, ahí nos damos cuenta que a veces no estábamos tan bien como pensábamos. Porque una cosa es compararse con otros y otra cosa es compararnos con la palabra y los parámetros de Dios. ¿Entiendes? Ahora, está bien mirarnos en la palabra y ver cuántos defectos hay en nosotros, pero lo que no está bien es que a pesar de que muchas veces la palabra nos muestra nuestra condición, pues no estoy tan mal. O dice, wow, había estado así, pero hay muchos que no se componen y por eso que recaen en las mismas cosas, porque se ven y la Biblia les dice esto está mal, pero no se disponen a peinar lo que está torcido, a arreglar lo que está mal, a acomodar. Grave es nunca mirarse en la palabra, ya está mal y esa es la condición del mundo, pero más grave es que mirando la palabra no querramos acomodar lo que está mal. Que en esta mañana el Espíritu Santo y la palabra sea un espejo para nuestras vidas. Y esta palabra no es para el que no vino, esta palabra no es para tu tío, tu mamá, tu papá, ni para el presidente, esta palabra es para cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, para que examinemos nuestro corazón, y eso es lo que siempre tenemos que guardar y mantener en nuestras vidas. Si me pueden ayudar, hay un salmo donde dice, examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad, y mira mi corazón si hay en el camino de perversidad, y guíame por los caminos eternos. Salmo 139, 24, si no me equivoco.
Si no es ese, me van a ayudar. Porque este debería ser una oración de todo cristiano por el resto de nuestro camino. Tenemos que aprendérnosla y practicarlo continuamente. ¿Por qué? Porque así como todos los días tenemos que ir al espejo y acomodarnos para estar bien, así continuamente tenemos que venir a la palabra para que cada vez que nos desacomodemos, nos volvamos a acomodar. ¿Entiende? Porque es normal que en el camino de la vida cristiana, pues cosas se van atorciendo, vamos descuidando, vamos aflojando. Y es por eso que venimos todos los domingos y continuamente estamos en la palabra para mantenernos bien. Y cristiano que no tiene la palabra, que no busca de Dios, pues se va deschavetando, llamémoslo así. Y por más que después dice, yo estoy bien, pero en realidad ya está hecho todo una chirapa, como dicen acá los cambas. Ese era, ¿ves? Busca el 23, uno menos. Esa es una oración que debe ser continua en nosotros. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué sigue? Y ve si hay en mí camino. Porque muchas veces nosotros no lo vemos y nos creemos buenos y juzgamos. Fácil es ver la perversidad de otros, pero es difícil ver nuestras propias perversidades porque fácilmente nos justificamos, comparamos con otros, pero difícilmente decir yo fallé, yo pequé, corrígeme, perdóname. Son cosas que nos cuesta como seres humanos. Y fíjese que toda esta corrección debe llevarnos a seguir los caminos eterno, porque la naturaleza humana siempre tiende a agarrarse a lo material, a lo terrenal, a lo temporal. Entonces también ese es un error que tenemos que siempre luchar para que no entre en nuestro corazón y que mantengamos buscando el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. O sea, que Dios guarde nuestro corazón de perversidad, porque volvernos a lo terrenal y a lo mundano nos lleva a la perversidad. Mantenernos en caminos eternos con los valores celestiales nos ayuda a mantenernos bien. Amén. Entonces volvamos allá a nuestros queridos amigos algunos. Lucas 13. Ahora vamos entendiendo por qué Jesús le dijo eso a estos hombres, a estos judíos que vinieron a traer la noticia a Jesús, ¿no? Hay mucha gente que le gusta las noticias y quedar pendiente juzgando lo que hacen los demás, pero nunca quieren ver sus propios pecados, examinarse a sí mismos, dejar que Dios... Y exactamente fue lo que Jesús hizo aquí, los examinó y entendió que detrás de esa noticia que ellos estaban dando, estaban queriendo justificar sus propios pecados, queriendo engañar a Jesús como diciendo, sí, querían que Jesús diga, sí, qué bárbaro, qué malo es Pilato. Pero no se dieron cuenta que los malos también eran ellos. Y por eso les dice, o qué malo era Pilato, o qué malo eran esos judíos que murieron por algún pecado, pero no se dieron que ellos también eran malos. Entonces le dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Pilato va a perecer si no se arrepienten. Los judíos que murieron en pecado perecieron por no haberse arrepentido. Pero si ustedes no se arrepienten, van a seguir la misma suerte que Pilato y que los demás. Porque te voy a explicar algo. Para Dios no hay pecado grande ni pecado chico. Mentira es mentira. Chica o grande sigue siendo mentira. Robo es robo. De 10 pesos como de $1.000.000 es robo igual. Pero nosotros, ay, mire, estos corruptos se llevaron millones del gobierno. Pero cuando tú robas 10, 20 pesos, eres ladrón igual. Porque para Dios robo es robo. No hay robón y robito. Mentiranga y mentirita. ¿Entiendes? Pecado es pecado. Por más chico o grande, sigue siendo pecado. Y es por eso que estos pensaban que porque Pilato hizo un gran pecado, o qué pecado habrán hecho estos judíos, y que ellos no eran tan pecadores, pero eran pecadores igual.
Pereceréis igual que Pilato, vas a perecer. Aunque tú no hayas hecho una cosa tan grave, pero si has pecado, eres pecador igual. Vas a perecer. Y ahí nos está dando el versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, el hombre, por causa de su pecado, va camino a un infierno eterno. La mayor necesidad del ser humano es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Toda la gente que está allá afuera, que usted los ve allá afuera, y nosotros también, si hay algo en nosotros que no está bien, su mayor necesidad es arrepentimiento. 2 veces Jesús va a repetir esto: si no os arrepentís, pereceréis igualmente. En el original, este primer arrepentimiento del que habla Jesús, volviendo ahí a Lucas, en el original habla de un arrepentimiento de toda la vida. Ya puedo decir que existen 2 tipos de arrepentimiento. Un arrepentimiento de que mi vida ha estado errada, de que yo he vivido totalmente desviado de los propósitos de Dios. Este es el primero al que Jesús hace mención aquí: si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y después él vuelve a repetir la misma frase, y voy a explicar también el contexto de lo otro. Pero en la segunda vez que él habla de arrepentimiento, en el original significa un arrepentimiento continuo. ¿Qué quiere decir? Que toda persona tiene que arrepentirse de su vida pasada, y después, como cristiano, tiene que mantenerse limpiándose continuamente. ¿Me entiendes eso? Más o menos así. Yo estaba totalmente sucio de mi vida pasada. Vengo, me arrepiento y Él me lava con su sangre. Pero el caminar en esta vida me vuelve a ensuciar. Pero la diferencia es que ya ahora me baño todos los días. Antes era un cochino, nunca me bañaba. Estaba muerto en mis pecados, totalmente sucio. Pero ahora ya fui limpio, pero me ensucio. Pero como me baño continuamente, cada vez que aparece una mancha, yo la limpio. Entonces me mantengo limpio. Pero si yo me lavo enteramente y me vuelvo a ensuciar y no me limpio y me sigo ensuciando, me sigo ensuciando, voy a llegar un momento que voy a volver a la misma condición en la que estaba antes. Entonces ahí el hombre necesita arrepentirse nuevamente de toda esta desviación que tuvo, que lo volvió a llevar a una vida corrupta. Por eso es que debemos mantenernos limpiándonos y no volver. Porque si yo me vuelvo a ensuciar hasta el punto de estar enteramente sucio, pues entonces perezco. ¿Me entiende? Perezco. Pero por eso es que cuando en ambas situaciones él dice: si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Porque aún la limpieza continua es para mantenerme en Cristo, pero si yo no me limpio continuamente, corro el riesgo de volver a perecer. Entonces, ¿qué es lo que el hombre más necesita? Es arrepentimiento. El hombre es salvo por 2 cosas. Aprende esto, es doctrina, enseñanza. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. La religión no salva. Usted puede ser evangélico, puede ser católico, mormón, testigo de Jehová, lo que usted quiera. Pero eso no te lleva al cielo, porque la religión no perdona pecado. Lo que necesita la persona es arrepentimiento, porque es el pecado lo que lo está echando a perder. Y si no se arrepiente de su pecado, puede ser evangélico, pero si está viviendo en pecado, está perdido igual. El hombre lo que necesita es arrepentirse y la fe en Jesucristo, porque la fe en Jesucristo que murió en la cruz con su sangre me limpia. Amén. Esa es la doctrina correcta del evangelio. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que hay que predicar en el mundo, porque el mundo lo que necesita es arrepentimiento. La distancia entre el cielo y el infierno se llama arrepentimiento. Yo digo así, o sea, ¿cómo las almas se van a un infierno eterno por no arrepentirse?
prefieren morir en su orgullo antes que arrepentirse. Cuando simplemente se requiere un poco de humildad para reconocer que hemos fallado y pedir perdón y creer en Jesucristo, ser lavado con su sangre y ya se es salvo. Pero las personas que no quieren arrepentirse en esta vida se van a un fuego eterno y se arrepienten por toda la eternidad. Aquí tenían que arrepentirse por una vez, por de toda su vida y mantenerse limpiando. Pero te arrepentías, te limpiaba y ya. Sin embargo, van a vivir, no quisieron arrepentirse en la vida, van a arrepentirse por el resto de la eternidad. Es que sabe que al hombre no le gusta ese tema de arrepentimiento. Predicadores no predican eso porque choca contra nuestra naturaleza. Porque siempre nos gusta creer que somos buenos. Pero es mentira. ¿Qué dice Jeremías 17:9? El gran problema del ser humano es que somos tan corruptos y no lo queremos reconocer que nos creemos buenos. Y esa corrupción viene desde nuestra naturaleza. Una naturaleza que nos engaña a nosotros mismos. Nos creemos buenos, nos creemos santos, nos creemos que los demás son malos, nosotros somos los buenos. No, todos son malos, nosotros buenos, siempre es así. Nosotros nos creemos el tipo de la película. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué somos? Y engañoso. Por eso que estos que vinieron a Jesús venían con un engaño en su corazón. Pero Jesús, que conoce lo más profundo del ser humano, no se dejó convencer, sino que fue a la necesidad de ellos mismos. Nos engaña. Es que ese es malo, es que el presidente hizo esto, el otro. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y ahí nuestro corazón nos engaña. Y no hay una conversión. ¿Sabe? Todo este tiempo yo vengo orando y ayunando para que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia. Yo quiero que todos los miembros de la iglesia sean bautizados en el Espíritu. Pero algo que el Señor me habló es que mientras no haya un arrepentimiento real, genuino y profundo, no van a nacer de nuevo. No van a nacer de nuevo y no van a recibir el Espíritu Santo. Que muchos están en la iglesia, pero no se han convertido. No se han arrepentido de corazón y por eso recaen y recaen en los mismos pecados. 10, 20 años cristianos y no dejan el alcohol y no dejan la droga y no dejan de pegarle a la mujer y no dejan de caer en brujería y en tantas debilidades, masturbación, pornografía. ¿Por qué? Porque nunca hubo un verdadero arrepentimiento en sus vidas. No han nacido de nuevo y sin el nacimiento nuevo no hay cómo vencer el pecado. En esta carne nunca lo vamos a vencer. Es la realidad y no es para que aplaude, es para que llore. En nombre de Jesús. ¿Qué dice Hechos capítulo 3 versículo 19? Tiene que haber arrepentimiento y es por eso que cuando oramos aquí en la iglesia yo siento que hay una barrera de pecado que impide el fluir del Espíritu Santo. Porque no hay un arrepentimiento de fondo, no hay un arrepentimiento real. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué? Tiempos de refrigerio. Entonces, ¿por qué muchos no han sido bautizados en el Espíritu Santo? Porque nunca se han arrepentido. Por eso yo me extraño, Señor, ¿por qué los hermanos no hablan en lengua? ¿Por qué los hermanos no tienen experiencias espirituales? ¿Por qué la iglesia es tan natural y poco espiritual? Porque no logran un arrepentimiento real de fondo. ¿Entiende? Porque no va a venir el Espíritu Santo en alguien que no está realmente convertido, arrepentido, que pone a Dios como el primer lugar en su vida y que vive la palabra. Cuando yo me convertí, ¿sabe? Le dije al Señor, haz de mí otra persona. No quiero ser más Michael, hazme Pedro, José. Yo quiero morir. Y yo morí al viejo hombre, morí de corazón. Pero hay personas que solo vienen a mejorar su vida, pero no mueren a su pasado, porque todavía aman lo que fueron y siguen manteniendo cosas del viejo hombre.
pero no son unas personas totalmente transformadas al punto de poder decir, las cosas viejas ya se pasaron, todas son hechas nuevas. Siguen con cosas viejas porque no se arrepienten del viejo hombre. No mueren al viejo hombre. No hay una conversión, un nacimiento nuevo. ¿Y cuándo hay eso? Cuando aborrezca y reconozca que nada de bueno tuvimos en la carne, que nada de bueno fuimos sin Cristo, que somos y fuimos pecadores. Ahí vino mi madre un día, y yo me había convertido, y me dice, ¿y vos por qué te hiciste evangelista? Me dijo. Si vos nunca bebiste, nunca fuiste drogadito, porque ese era el concepto de que solo lo peor se convierte, ¿no? Si vos nunca, yo tenía 19 años, y llamemos dentro de los parámetros del mundo un joven sano. Si nunca hiciste esto, nunca hiciste lo otro, y no, ¿para qué te hiciste evangelista? Me dijo, que no deberías estar ahí, que no sé qué. Bueno, me voy a mi cuarto. Esa era la voz del diablo. Y me pongo a orar. Y yo estaba orando, hermano, cuando en eso vino el Espíritu Santo. ¿Que sos bueno? Y empezó en mi cabeza. ¿No le mentías a las mujeres para sacarles provecho? ¿No eras un engañador? ¿No te masturbabas? ¿No mirabas pornografía? ¿No tenías tu mente llena depravada de suciedad y cochinera? Y hermano, entré una convicción de pecado y empecé a llorar como niño. Pero hay muchos que aquí todavía se consideran que eran buenos, que no robaron, que no mataron, por eso, pero están en la iglesia porque su papá lo trajo, porque les gusta el evangelio, pero nunca se han arrepentido. Pero ojalá tengan una experiencia delante del santo Dios, hermano, y vas a caer de rodillas, porque delante de su santidad hasta los ángeles que no pecaron dicen santo, 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 porque Él es santo y nuestros pecados son horribles delante de Dios. Que Él nos traiga convicción de pecado. ¿Y qué es lo que impide el fluir del Espíritu en nuestras vidas? ¿Por qué no estamos siendo llenos? La Biblia dice, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, los niños profetizarán, pondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. ¿Dónde está ese poder? ¿Qué lo impide? No es Dios, se lo aseguro, porque Dios no falla en sus promesas. Es que nosotros necesitamos una conversión real, genuina, nacer de nuevo, arrepentirse, para que así tengan tiempos de refrigerio. Un arrepentimiento de fondo. No puede ser que como cristiano ya viejo sigas cayendo en las mismas cosas, ¿Cuál es el problema? Que no ha habido un arrepentimiento, una llenura del Espíritu, y cuando estás lleno del Espíritu Santo, entonces ya aborreces el pecado. Arrepentimientos superficiales no producen nacimiento nuevo. Y no hay poder. Y si no hay poder, ¿cómo vencemos el pecado? Por eso nunca ayunan, nunca buscan las cosas del Espíritu, porque no han cambiado, siguen en la carne, porque siguen amando el viejo hombre. El día en que mueras a la carne, mueras al viejo hombre y te des cuenta que tu naturaleza antigua era pecadora, entonces solo vas a querer vivir en el nuevo hombre, el hombre en el Espíritu, el hombre lleno del Espíritu. Entonces vas a anhelar ayunar, orar, no va a haber que decírtelo, vas a correr, vas a buscar. ¿Por qué? Porque realmente has muerto y no quieres nada con ese viejo hombre. Y vas a experimentar el poder de Dios, el poder de Dios que cambia. Amén. Ay, pastor, usted es legalista, pues usted mucho habla de esto. Ya harta gente me ha dicho de esas cosas, hermano. Pero este es el verdadero evangelio. Hay gente que enseña un evangelio, recibe a Jesucristo y ya está salvo. Evangelio incompleto, porque el evangelio verdadero es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y es por eso que muchos que creen, ya recibí a Jesús, ya soy salvo. ¿Salvo de qué? Si la salvación es del pecado, y si no te arrepentiste del pecado, ¿salvo de qué? Abra su Biblia en Lucas 24:47. Este es el verdadero evangelio. Por eso te digo, cuando prediques en la calle, habla de arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. No prediques un falso evangelio. No prediques Jesús te va a bendecir, vení Jesús. Prediques te tienes que arrepentir, de lo contrario vas a perecer.
Arrepiéntase, el mundo, la gente, todos necesitan arrepentimiento. Los que están ahí en el Cristo hablando contra el gobierno, también todos ellos, de lo contrario, todos van a perecer igualmente, todos. Y cristianos que siguen practicando el pecado van a perecer igualmente, van a perecer, hermano, van a perecer. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde... ¿Qué hay que predicar entonces? ¿Qué hay que predicar? ¿Predicas arrepentimiento o predicas venga que Jesús te va a sanar tu problema, venga que Jesús va a arreglar tu familia, venga? No, ese es un falso evangelio de prosperidad, de engaño, de mentira. No es lo que Jesús estableció. Él mandó a predicar arrepentimiento. Usted es pecador, tiene que arrepentirse, y cuando te arrepientas, la sangre de Cristo te va a limpiar. Ese es el evangelio verdadero. Muera el viejo hombre. Usted es pecador, muera, hable con autoridad. Es el verdadero evangelio. Si no, ¿salvos de qué? Ya recibí a Jesús, ya soy salvo. Pero si sigues pecando, no eres salvo. Porque somos salvos del pecado. Porque ya no practicamos más el pecado. Volvamos allá a nuestra historia. Y mire, hay dos clases de muerte, ¿ya? Y tres situaciones. En esta primera situación que Jesús, que la palabra cuenta de lo que pasó con Pilato, estas personas sufrieron una tragedia por la maldad de un hombre. En este caso, ¿quién fue? Pilato. Entonces, la gente se puede morir porque a otro le da la gana matarte. ¿Me entiendes? Yo me imagino los que son asesinados. ¿Por qué me matas? ¿Por qué? En ese momento que está muriendo debe decir, ¿qué derecho tienes tú de matarme? Bueno, Dios dio al hombre el libre albedrío para hacer el bien o el mal. Y muchas veces el mal de otro afecta a otros. Alguien te puede asesinar porque le da la gana, por su maldad, porque este mundo sigue su curso. Desde el momento en que el hombre se apartó de Dios, Dios les dijo, está bien, sigan ustedes su vida. Hagan lo que hagan, es cosa de ustedes. Si se matan entre ustedes, si se comen entre ustedes. El hombre sin Cristo vive a su suerte. ¿Entiendes? Ellos viven a la circunstancia. Es muy distinto al cristiano. Nosotros no vivimos por circunstancias. Dios maneja las circunstancias, por lo tanto Él maneja mis circunstancias cuando yo oro, hágase tu voluntad. Él hace en mí su voluntad moviendo las circunstancias que tengo a mi alrededor. Entonces no vivo más bajo suerte. Pero el mundo que está sin Dios está a su suerte. Y si le da la gana a alguien matarlo, simplemente los mata. Y terrible, porque si esa persona no se arrepintió, ese que lo mató fue un instrumento del diablo para llevárselo al infierno. ¿Y puede suceder? Sucede. Yo les decía a los internos de la rehabilitación, ¿has visto morir a alguien ahí en tu gremio? Así le llaman ellos a su zona donde se droga. A muchos, pastor. Bueno, el caso de estos que Pilatos mató. Dale gracias a Dios que estás vivo y has tenido tiempo para arrepentirte. Pero eso, no esperaban la muerte. Todos los que murieron ahí en la droga, en algún momento le predicaron, y siempre la historia de Satanás, mañana me arrepiento, pero no les llegó el mañana, sino que la tragedia, la maldad de otro lo mató. Por eso, si tú estás viviendo en pecado, hermano, no juegue con su alma, porque puede pasar cualquier cosa. Alguien porque le dio la gana te puede matar y se acabó. ¿Entiendes? No pienses que porque ya recibiste a Dios, Él te va a seguir protegiendo, cuidando. No, estás viviendo en pecado y te mata a alguien, te mató. Y entonces Jesús amplía las circunstancias, lo que le puede suceder al hombre con lo que viene hablando. Lo siguiente, volvamos a Lucas, donde estábamos, Lucas 13. Y él va a poner aquí las dos formas en que los seres humanos pueden morir cuando están sin Cristo. Y ahora, cuando estamos con Cristo, ¿puede pasar alguna desgracia? Puede. A veces Dios permite.
O a veces porque el cristiano no está orando mucho, no está muy protegido. O a veces por simple soberanía de Dios, como ha pasado, que murió ahí nuestro hermano Eric cuando manejaba el camioncito de los misioneros. Pero eso ya para nosotros no es importante, porque la muerte para aquel que está arrepentido es ganancia, ya sea que muera por un accidente o que de repente una balacera, murió. Te puedo decir que eso ya no es tragedia. La tragedia verdadera es haber muerto sin haberse arrepentido. Y es lo que Jesús está tratando de decirles a ellos aquí, que la mayor necesidad del hombre es el arrepentimiento, porque si mueren en sus pecados perecerán eternamente. Eso sí es tragedia. La muerte en sí misma no es la verdadera tragedia. Que el gobierno mandó matar no es la verdadera tragedia, sino en qué condición murieron los que murieron. Os digo ya, y mereceréis igualmente. Vamos al siguiente. Y ahí Jesús amplía todavía lo que está tratando de explicar. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Entonces aquí vemos una segunda situación. Hay los que mueren porque otros lo matan y hay los que mueren por accidentes. Hubo un terremoto, se cayó la torre, en este caso se cayó una torre y los mató a 18. ¿Será pues porque no la hicieron bien las torres? Los ingenieros de ese entonces todavía no habían estudiado mucho. No especifica en qué forma se cayó la torre. Pero ¿cuánta gente muere en un terremoto y cuántas torres se caen en los terremotos? El problema no es el terremoto. El problema no es quién construyó el edificio. El problema es en qué condición los agarró la muerte. Y eso también quiere decir que nadie tiene la vida comprada y que Dios permite las cosas naturales de este mundo y cualquiera puede morir el rato que menos piensa. Un terremoto, ¿cuánta gente ha muerto en los terremotos? ¿Será que ese día despertaron y dijeron, bueno, ahora me toca morirme seguro? Nada, tenían planes de casarse, de ir a construir su casa. Pasó los de la torre allá en Estados Unidos. ¿Cuántos planes tendría esa gente? ¿Dónde quedaron sus planes? ¿Dónde quedaron sus proyectos? Tú no sabes, la vida nadie la tiene comprada. Pero si te mueres en pecado vas a perecer. Vas a perecer, pero ¿cuántos juegan con Dios y creen que pueden vivir en pecado y que nunca les va a llegar la muerte? Pero lo más terrible es que les llega con una tragedia como esta. No hay tiempo de arrepentirse, está diciendo. Porque si perecieron en esa tragedia, quiere decir que en una tragedia verdaderamente la gente no piensa en el arrepentimiento, piensa en cómo salvarse de la tragedia. Ay, cuando si el avión se está cayendo, yo me arrepiento ese ratito. ¿Qué va? Ese rato va a buscar cómo salvar su vida. No se va a acordar que es un adúltero, un mujeriego. No se va a acordar. Por eso que realmente las muertes naturales son las peores que existen. Y las muertes así de asesinato son las peores. Más bien, las muertes de cáncer, las muertes de enfermedades son muchas veces misericordias de Dios. Porque el hombre tiene el tiempo para arrepentirse. Tiene tiempo para reflexionar y pensar. Aunque el proceso es más adolorido y normalmente la gente dice, no, cuando yo me muera quiero que me caiga un rayo y ese rato me muero. No quiero sufrir. En muchos casos Dios permite por eso. Para que las personas, y hasta sucede que a veces entran en coma, porque en ese proceso solo Dios sabe qué está pasando entre la vida y la muerte. Y a veces uno dice, ¿por qué entro en coma 10, 20, 30 días? Solo Dios sabe por qué no se moría. El proceso que está tratando con esa vida entre la vida y la muerte. Porque hay alguien orando, intercediendo por esa persona. Mi madre estuvo 40 días en coma y todo el mundo orando. Solo Dios. Ella recibió al Señor en la mañana y en la tarde quedó en coma. Y ahí había un proceso de limpieza de Dios preparándola para llevarla a la eternidad. Entonces, hermano, no vale la pena jugar a la ruleta rusa y decir yo después me arrepiento. Eso es lo que el mundo está haciendo y las personas hacen. ¿Entiendes? Bien, entonces
Y dice, o pensáis que estos eran más pecadores, sigamos ahí avanzando. Rápido porque el tiempo se nos va. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces quiere decir que los que fueron a hablar con Jesús también estaban con algún pecado y no querían arrepentirse. ¿Me entiendes? Que esta mañana el Espíritu Santo te revele si hay algo oculto en ti, si hay algo que necesita ser confrontado, arrepentido en ti. Amén. Hay que estar limpio. El mejor seguro es estar limpio con la sangre de Cristo. El estar arrepentido. Si te agarra la muerte, pues gloria a Dios, nos vamos con Él. Vamos. Siguiente versículo. Siguiente, por favor. Dijo también, y ahora va a dar una parábola que esta se aplica más a nosotros como creyentes. Te puedo decir que lo que dijo anteriormente se aplica más a los mundanos, pero ahora a nosotros como creyentes. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. La viña, ¿qué representa la viña? La viña es donde se siembra la uva, la vid. La planta de uva se llama vid. El lugar donde se sembraban las vides se llamaban viñedo. Entonces la vid produce uva y de la uva sale el vino. Y el vino representa la llenura del Espíritu Santo. Porque dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno. Entonces siempre que usted lea en la Biblia la palabra vino, uva, vid, está relacionado a la llenura del Espíritu Santo y al gozo, porque el vino produce una alegría superficial, corrupta puedo decir, pero el Espíritu Santo produce una verdadera alegría. ¿Ya? Entonces, dice, y Jesús les da una parábola, ¿no? Volvamos ahí donde estábamos. Un hombre tenía una vid, ¿ya? Tenía una vid, y en esa vid sembró higo. ¿Y por qué él habla aquí de higo primero? ¿No? Porque si usted tiene una vid, ¿qué siembra en la vid? En una viña, ¿qué siembra? Siembra la vid. Pero sin embargo, él sembró higo dentro de la viña, donde se tenía que sembrar uva. Pero es lo mismo, porque de todas maneras es un árbol que da fruto igual y que también representa al cristiano, pero desde otra perspectiva. El higo, la higuera, el higo, produce un fruto que es dulce. Y el higo representa la dulzura, ¿entiendes? La vid representa el gozo. En cambio, el higo representa la dulzura. Entonces, ¿por qué Jesús, al decir que tiene una viña, quiere decir que esa persona está dentro de la iglesia? Porque la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Aquí estamos, esta es la viña del Señor y estamos produciendo uva, llenura del Espíritu Santo. Por eso que aquí es donde se manifiesta más el Espíritu Santo, porque esta es su viña. Y nosotros estamos plantados también aquí adentro como higos, porque Dios espera que en nosotros haya dulzura, que es lo contrario al pecado. El pecado que produce amargura. Entonces, cuando una persona de todo corazón se arrepintió, dejó su pecado, ella tiene que ser sanada, limpiada y cambiar su amargura en dulzura. Un ejemplo, un alcohólico, un drogadicto, quizás puede quejarse y decir, ¿por qué yo fui drogadicto? ¿Por qué yo fui alcohólico? Pero cuando venimos a conocer a Cristo y conocemos su amor, la persona hasta puede decir, bueno, Señor, sé que no era tu voluntad, pero si lo que pasó me trajo a conocerte, gloria a Dios. O sea, transformó su amargura en dulzura. Está sano. Ahora ya no anda quejándose de la vida. ¿Por qué soy drogadito? ¿Por qué me trajiste acá? ¿Que por qué este hermano? ¿Que el pastor? ¿Que no sé qué? Una muestra que una persona no está arrepentida es que siempre anda quejona. Y es porque hay alguna amargura de su pecado, de su vieja vida que no ha sido confrontada. De repente violó a alguien en su pasado y nunca confesó su pecado. Quiero decirte algo. Si tú tienes pecados ocultos de tu vida pasada que nunca has confesado, nunca vas a nacer de nuevo.
¿Por qué? Porque no has aborrecido a tu viejo hombre y sigues escondiendo cosas de tu pasado. Pero el día en que tú te confieses y hables, y por eso hacemos la consejería, para que la persona se libere y saque todo de su vida, porque eso, el arrepentimiento va acompañado de la confesión. Ay, no, yo me arrepentí y solo Dios y yo sabemos. No funciona así. Es verdad, Dios te perdonó, pero Dios te manda a confesar. Entonces por eso es que muchos no tienen esa experiencia del Espíritu, porque no confiesan cosas de su pasado y siguen con amarguras del pasado, porque no se han liberado completamente. Porque cuando ya yo soy sano de mi pasado, cuando yo me arrepentí y entiendo, yo no tengo problema de decir que me masturbaba o las burreras que hacía. ¿Por qué? Porque ya soy sano. Pero cuando me duele es porque no he sido tratado con eso, no ha habido un arrepentimiento de fondo. El verdadero arrepentimiento me lleva a confesar y a tratar de enmendar lo que yo hice. Entonces, aunque cueste lo que cueste, un verdadero arrepentido está dispuesto a pagar las consecuencias de su pecado. Hay mucha gente que tiene remordimiento y no arrepentimiento. Te voy a decir la diferencia. El que tiene remordimiento le duele las consecuencias del pecado. No quiere perderle a la esposa, no quiere ir a la cárcel, le duele las consecuencias, pero en el fondo ama su pecado. ¿Entiende? Él aparenta arrepentimiento, pero en realidad no lo es. Es solamente remordimiento. Y eso es la cuestión, que se le quite todos los problemas, que después lo va a volver a hacer. Pero el verdadero arrepentido reconoce su propio pecado y no le importa, más bien al revés. Él dice, sí, me merezco la cárcel. Sí, me merezco la disciplina. Sí, me merezco que mi esposa me deje. Él no trata de escapar de las consecuencias porque reconoce que la merece. Y reconoce que él pecó y no empieza a justificar y decir, no es que fulano, es que mengano. ¿Entiende? Y es por eso que mucha gente no tiene un verdadero arrepentimiento y no muere a eso viejo. Y cuando uno reconoce su pecado, va a tratar de enmendar. Si le engañé a ese, trato de decirle, perdóname, te pago como puedo. Va a enfrentar. No se escapa. Va a ir y va a tratarlo, a hacer lo que pueda. Y aunque lo metan a la cárcel, él va a estar dispuesto, porque va a confrontar su pecado. Es el verdadero arrepentimiento. Mientras lo vivas escondiendo, nunca vas a nacer de nuevo. Sigues aparentando lo que no eres. Pero cuando digas, sí, yo fui un asesino, yo fui un violador, yo fui yo fui un estafador, engañé a mucha gente, pero ya fui, ya me arrepentí, ya traté, ya hablé, ya confronté. Ahí es otra el cambio. Ahí es otra la cosa. ¿Me entiendes? ¿Entiendes eso? Entonces, por eso es que aquí nos habla de una higuera, de alguien que dejó la amargura y pasó ¿a dónde? A la dulzura. Eso es lo que Dios espera de cada una persona que de verdad se arrepiente. ¿Qué dice? Tenía un hombre una higuera plantada en una viña, una higuera, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Entonces, ¿qué pasó con esta higuera? Llegó a la viña, vino a la iglesia, pero no hubo frutos de arrepentimiento. ¿Cómo sé que alguien de verdad se arrepintió, hermano? Puede hacer 1000 promesas, lo que te quiera. Yo solo puedo saber si alguien está arrepentido por sus frutos. Frutos de arrepentimiento. El que le pegaba a la mujer, ahora la trata como vaso frágil. El que, qué sé yo, el que robaba, ahora no roba, trabaja. O sea, empieza a demostrar el cambio. No es, ya me arrepentí y no sé qué. Es una cuestión que se ve a través de la transformación de vida. Entonces, ese que no necesita demostrar que ya se arrepintió, uno puede ver y saber que de verdad se ha convertido, se ha arrepentido, porque sus frutos lo delatan. Ahora usted lo ve consagrado, dulce, lo ve ya una persona llena del Espíritu Santo. Por eso está comparado a una viña. Por eso es que no, una muestra de que una persona está arrepentida no solo son los frutos de arrepentimiento, sino los frutos del Espíritu Santo. Porque el verdadero arrepentimiento va a producir en mí la llenura del Espíritu Santo. Por eso esa persona ya corre a los cultos, al ayuno y busca estar llena del Espíritu y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Entonces empieza a manifestar los frutos
del Espíritu. ¿Cuáles son? Gálatas 5, 22 en adelante, ¿no? Entonces, amor, antes estaba lleno de odio. Ahora que va a manifestar el fruto, ¿qué va a tener? Amor, ¿no? Antes estaba lleno no había gozo en él. Ahora, gozo, amor, gozo, paz. Antes vivía atribulado. Ahora vive tranquilo el hombre. Por más miles de deudas, miles de problemas. Pero él ya tiene paz. Porque ya cuando hacemos la paz con Dios, hermano, todo lo demás, tú tienes paz contigo mismo. Mientras el hombre no esté en paz con Dios, nunca tendrá paz consigo mismo. Son frutos. Usted puede ver ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia para esperar a ordenar sus papeles y casarse y no estar ahí fornicando. Paciencia para esperar que Dios lo prospere y no estar robando, engañando. Paciencia. Empieza a demostrar el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién produce eso? El Espíritu Santo debido al verdadero arrepentimiento. Los frutos van a empezar a aparecer en la llenura del Espíritu Santo. Porque son frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Antes era maligno, ahora es benigno. Antes hacía mal, ahora hace el bien. Me acuerdo que yo le tenía un celo al perro cuando fui a intercambio con mi madre. Y mi madre me mimaba ya. Y también lo quería el perro. Y yo no lo quería por nada más al perro. Y tras que se iba mi madre con palo, lo perseguía. Tras que se iba mi madre, corría el perro y se metía debajo de la cama. Porque sabía que ya yo lo iba a agarrar a patada. Era maligno y así me creía bueno, con celo, envidia del perro. Pues cuando nos convertimos, hasta el perro se da cuenta que nos hemos convertido, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no somos malignos, ahora somos benignos. Ahora como los quiero a los perritos, los animalitos. Cambia uno, cambia, porque hay fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mansedumbre es dominio propio. Templanza. Entonces, ¿cómo sé que alguien se arrepintió? Por sus frutos. Entonces él dice, tenía un hombre una higuera plantada en la viña, vino a buscar fruto en ella y no. Entonces ahí está diciendo, hay cristianos que están en la iglesia que muchas veces no están, que también necesitan arrepentimiento. Siga. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? La tierra. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Frutos. Y Él tiene paciencia. Y Él espera que la palabra dé resultado, que te arrepientas, que en algún momento ya de una vez te arrepientas y manifiestes los frutos. Y a veces pasan 3 años de vida cristiana y nada. Solo inutiliza el asiento de la iglesia, que podría estar sentado otro que realmente quiere cambiar. Inutiliza la tierra, córtalo, sácalo. No se arrepintió, no tiene fruto. Córtalo. Vengo a buscar. ¿Qué está buscando Dios de nosotros? Frutos de arrepentimiento. Él está buscando. Y mientras no aparezcan estos frutos, Él va a tener paciencia y va a seguir hablando y va a seguir hablando hasta que haya. De lo contrario, hermano, te va a sacar. Te va a sacar. Si estás en la iglesia porque tu tío te trajo, porque tu hermano te trajo, si no estás aquí por Dios de verdad, si tienes otros intereses para convencer a tu esposa, muchos no se arrepienten de verdad, solo quieren que la esposa vuelva con ellos, algún interés, no hay verdadero arrepentimiento. Dios conoce tu corazón, hermano. Por eso no duran en la iglesia mucha gente, porque nunca se convirtieron, porque otros intereses los tenían acá. Y cuando no consiguen sus intereses se van. Porque simplemente querías que Dios te sane, que Dios te dé algo. Hermano, no funciona así. Dios no es tu siervo para hacer lo que tú quieres. Arrepiéntete. No trates de utilizar a Dios. El corazón del hombre es tan engañador, hermano, que le ora aquí para que Dios lo sane, pero en el fondo no quiere cambiar de vida. ¿Cuántas veces he visto personas venir porque su matrimonio se estaba destruyendo? Y hermano, arrepentite, les digo. Convertite. No, pero si ya yo estoy arrepentido y vengo a los cultos. No estás. El día en que dejé de hablar de tu mujer y de tu situación, voy a saber que te has arrepentido de verdad.
Vos solo venís porque Dios restaure tu matrimonio, nada más. Y nada más querés que agradar a alguien. No, pero yo estoy... El tiempo lo va a decir. Y por eso mismo también Dios no permite que se restaure. La mujer se termina yendo. Y pregúntame si vuelven a la iglesia los otros. El que convertido quieren usar a Dios. Y con Dios no hay manipulación, no hay engaño, no hay eso, no funciona. No trate de llevar a su hijo al centro con engaño porque no funciona. Si la persona no va para cambiar de vida porque él quiere de verdad, no va a funcionar la rehabilitación ni la iglesia. Nada funciona con falsos intereses. Nada. El hombre tiene que venir a arrepentirse por sí mismo, no por otro, porque él necesita. No para agradar a alguien, porque mi mamita, no. Por él mismo tiene que arrepentirse, porque el día en que se muera va a estar él y Dios solo. Amén. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la iglesia? Pregúntate esta mañana. ¿Por qué estás? ¿Estás por ti mismo? ¿Cuál es tu interés? ¿Estás por ti mismo? ¿O alguien te ha traído a la iglesia? ¿O estás queriendo agradar? ¿O quieres que Dios te dé algo? Dios no te va a dar nada si primero no te arrepientes. Córtala, ¿para qué no utiliza la tierra? Siga. Y ya vamos terminando. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Aquí vemos el poder de la intercesión. Así que intercesora, hermanas, no se canse de orar, porque muchas veces han detenido el hacha de Dios por su intercesión y Dios les da más oportunidades. Dios le da, cuando oramos por nuestros hijos, Dios les da más oportunidades, pero ellos tienen que decidir. Ellos tienen que decidir, ¿no? Alguien intercedió ahí. No lo destruya. Y en esta situación era el pueblo de Israel. Porque 3 años Jesús fue a buscar de los judíos fruto y no encontró. Entonces dijo: los voy a cortar. La intención de Dios era cortar a Israel inmediatamente después que Jesús murió. Pero les dio 70 años más. Les dio 70 años más para arrepentirse y no se arrepintieron. Entonces vinieron los romanos y quitaron completamente la nación judía porque inutilizaba la tierra, porque había perdido el propósito de dar fruto y representar el reino de Dios, los judíos. Y se lo dio el reino a la iglesia. Y si tú no te arrepientas, Dios te quita y se lo da a otro. Déjala todavía este año. Señor, ten piedad, tenga paciencia de nosotros, ten piedad de los hermanos que todavía vienen, que no se arrepienten de corazón. Aguanta, Señor. Mire, dice hasta que cabe. Mire, hace todo el Señor para que nosotros demos fruto, todo, hasta que cabe alrededor de ella y le abone. Mucho abono que a veces problemas y dificultades que Dios manda en nuestra vida es para que nos arrepintamos, ¿sabía? ¿Sabía eso? ¡Ay, esta caja, Señor, que me mandas! En realidad lo que Dios quiere con esas adversidades es para que te arrepientas de corazón, para que examines tu vida y veas si hay camino de perversidad y vayas a un arrepentimiento real. Sea fiel con tus diezmos, sea fiel con la iglesia, vengas a comprometerte, a convertirte de todo corazón. Y es por eso que los cristianos muchas veces están padeciendo pruebas, porque es la paciencia de Dios más bien esperando su arrepentimiento. Hay muchos abonos que en realidad solo quiere que te arrepientas para que salga fruto. ¿Cuándo va a salir fruto? Le cava, le echa agua, tienen adversidades, todo. La abona, le cava para que no haya hierbas, para que esté ahí. Es la paciencia y la misericordia de Dios. Vamos al último versículo. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Las cortarás después. Dios no puede ir contra el libre albedrío. Él es todopoderoso, pero aún así respeta el libre albedrío del ser humano. Ni Dios ni el diablo puede ir contra tu libre albedrío. La última decisión está en tus manos. Si se arrepiente, bien. ¿Cómo sé que se arrepintió? Frutos.
Si no hay fruto, la cortará después. Por eso es que Dios a veces tiene tanta paciencia. Y he visto hermanitos que siguen cayendo. Y Dios paciente, esperando. En los mismos pecados, 10, 20 años. Y siguen pegándole a la mujer. Y siguen engañando, mintiendo. Y siguen sin fruto. Siguen sin dar un buen testimonio como cristianos. Pero algunos, aunque sea después de 20 años, recién se convierten. Pero gloria a Dios por eso. He visto también que algunos después de muchos años tienen un cambio verdadero. He visto que pues, realmente la paciencia vale la pena. Porque si por uno fuera ya nomás el hacha, yo ya los hubiera cortado. ¿Cuánto? Pero Dios es tan paciente, hermano. Tan paciente. Por eso dice que Él no viene todavía, porque sigue esperando que la gente se arrepienta. Es la paciencia. Entonces, ¿sabe por qué el mundo existe todavía? Porque Dios sigue esperando que el hombre se arrepienta. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Es el arrepentimiento. Es por nada más que Cristo no viene. Y por nada más muchas veces gente que está enferma no se muere todavía porque está esperando. Y a veces el día recibe a Jesús en la mañana, se arrepiente y ese mismo día se lo lleva, demostrando a Dios que lo único que esperaba era que se arrepienta y nada más. ¿Cómo está tu vida, hermano? Si el espejo te mostró algo esta mañana que hay que acomodar. ¿Eres fiel con tus diezmos? ¿Eres fiel con tu esposa? ¿Maltratas a tu mujer? ¿Engañas, estafas, mientes? ¿Hay algún pecado en ti? Hermano, no somos mejores que los políticos. Examíname, oh Dios. Examíname si hay algo de perversidad y guíame por caminos eternos. Saca de mí mi maldad. Cámbiame, Señor. Y a veces, aunque tengamos muchos años en el Señor, como dije hace rato, a veces nos volvemos a ensuciar, a veces se nos quiere salir el mal carácter, a veces renegamos con la esposa y quiere volver a brotar la carne, pero aquí estamos. Por eso que el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados. Es algo que continuamente tenemos que reconocer, examinar, porque esos pecados no dejan la presencia de Dios fluir en nosotros y dentro de la iglesia. ¿Alguien esta mañana quiere reconocer y venir aquí al altar y decirle, Señor, límpiame? He fallado. ¿Qué te importa de los demás? No te importa el pastor, no te importa nadie. Ahora tú y Dios. Venga al altar y pídele que te limpie. Pídele, perdona mis ofensas, Señor, como perdonamos a los que nos ofenden. O sea, tengo que estar en paz con Dios y con los hombres. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque esta es la mayor necesidad del hombre, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos, a reconocer si hay fallas en nosotros, si hay parte del viejo hombre que no ha muerto, Señor. ¿Qué impide tu gloria en mi vida? ¿Qué impide tu gloria en tu iglesia, Señor? Tú has puesto esta palabra porque tú anhelas derramar el Espíritu Santo en tu iglesia. Tú anhelas un cambio real, frutos del Espíritu. Señor, que tú puedas sacar aquello que impide el fruto de tu Espíritu. Llévanos a un real arrepentimiento, convicción de pecado. Señor, ya basta. Basta los tiempos pasados para haber vivido en los deleites de la carne. Quiero morir, Señor, quiero morir a la carne. Quiero morir al viejo hombre completamente. No quiero nada del asqueroso pecado sucio. No quiero nada con mi vieja vida. Nada, Señor. Nunca quiero volver a ser lo que un día fui. Un mentiroso, un engañador. Nunca, jamás. Señor, que muera el viejo hombre de cada uno acá. Que ya las cosas pasadas queden atrás. Que podamos decir, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo. Quiero la cruz para mi carne. Quiero la cruz para mis maldades. Quiero morir a todo lo que no es tuyo y que la gloria tuya se manifieste en mi vida, en la iglesia. Quiero ver tu gloria y si hay algo que lo impide, sácalo, Señor, sácalo. Allá en la cruz llevaste, allá en la cruz tu sangre, Señor, fue derramada para limpiarnos y volvamos a esa gloria perdida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Señor, más devuélvenos la gloria perdida de tu presencia. Porque tu sangre pagó por nuestros pecados, Señor. Tu sangre pagó, quita nuestras maldades, quita, Señor, todo lo que es de esta carne. Porque esta carne es mala, es egoísta, es celosa, es peleona. Señor, llévame a la cruz. Llévame a la cruz a cada mañana. Quiero tomar mi cruz.
Quiero ayunar, quiero orar, quiero, Señor, todo aquello que me ayude a frenar el pecado en mi vida, a alejar el pecado en mi vida. Dios, produce un verdadero arrepentimiento profundo, real, que permita que tu Espíritu los llene, que permita que tu Espíritu se manifieste en nuestras vidas, que podamos ser bautizados, que no haya uno en tu iglesia que no tenga una experiencia con el Espíritu Santo, que no sea lleno de tu gloria, porque hemos dejado el pecado atrás. Isha rama lama shari mika haya. Santo Espíritu, trae convicción de pecado esta mañana, trae convicción